Buenas noches, que el Señor nos bendiga. Una vez más, damos gracias a Dios siempre por esta oportunidad que nos ha dado de ir a través de todo el libro de Hechos. Y ya para hoy, pues tenemos la parte final del capítulo 28. Desde los capítulos antes, veíamos cómo Pablo había sido atrapado en el templo, ¿no? Cuando se encontraba realizando un rito de purificación, y cómo los judíos desde entonces pensaban en matarlo, si no es por los romanos, el tribuno, y luego los diferentes gobernadores que estaban en Cesarea, pues les salvaron la vida. Él apeló a César y por eso fue enviado a Roma, y el capítulo 27 y parte del 28 nos contaron toda esa historia de cómo él incluso naufragó y una serpiente lo mordió ahí en Malta. Y por fin, la semana pasada veíamos cómo él había llegado a Roma. Entonces Pablo tiene un, digamos así, hablando de su identidad, tiene un pequeño problema porque él racialmente es judío. De hecho, es de la tribu de Benjamín, y tal vez por eso es que él se llama Saulo, porque quizás sus papás le pusieron ese nombre en base al antiguo gran rey que tuvo esa misma tribu. Saúl era de la tribu de Benjamín también. No, probablemente por ahí va la cosa. Entonces él era judío racialmente, pero de religión él también era judío. Él mismo dice que perteneció en tiempo pasado y ya no pertenece ahora a la secta más secta del judaísmo, que es la secta de los fariseos. Pero en este momentito de la historia, donde nosotros ya lo tenemos, él ya no es judío, religiosamente hablando, él es cristiano, y de hecho eso es lo que llama la atención cuando él llega a la ciudad de Roma. Los judíos ni se dan por enterados. Es más, el primer versículo que vamos a analizar hoy, que es el versículo 17 del capítulo 28, dice que después de 3 días Pablo convocó a los principales de los judíos. Es decir, ellos pues, no se dan por enterados. Pablo tiene que convocarlos al lugar donde él está preso en una casa. Sin embargo, eso no sucede con la iglesia, ¿sí? La iglesia, por el contrario, se entera que Pablo va a llegar en Roma. Bueno, él ha estado preso 2 años allá en Cesarea, y como 6 meses o un poquito más. Ese viaje fue muy largo. Tal vez ellos lo esperaban a X fecha, ¿no? Porque él estaba a punto de llegar cuando naufragó y pasó los 3 meses del invierno allá en Malta. Entonces, probablemente los hermanos no saben si es que él está vivo o no está vivo, qué pasó con el barco, por qué nunca llegó. Y en aquella época los naufragios eran muy comunes y las noticias, pues esas no llegaban. Así es de que cuando él por fin toca tierra y la noticia llega de que Pablo sí está vivo y va a llegar, los hermanos lo quieren tanto, ¿sí?, que no esperan a que llegue a Roma ni le tienen ahí un cartel de bienvenido Pablo, sino por el contrario, algunos salen 70 kilómetros hasta el foro de Apio, que era 70 kilómetros. Se dice rápido, pero ¿cuántos kilómetros camina uno al día? O sea, esos caminaron mínimo unos 3 días, unos 2 días, ¿no? Caminata de darle todo el día para encontrar a Pablo porque lo quieren mucho. Los cristianos, ¿sí? No los judíos, los cristianos. Pero los cristianos de religión, no los cristianos de raza, que de hecho los cristianos pertenecen a muchas razas. Y en la iglesia de Roma, como vamos a ver en la epístola que continúa, porque luego de Hechos vamos a analizar la epístola a los romanos, la iglesia de Roma está compuesta tanto por gentiles, una gran mayoría de gentiles, y una minoría, son unos cuantos, pero ahí están. De hecho, Pablo en el capítulo 16 de Romanos le manda saludos a toda esa gente. Entonces hay varios judíos allá en la iglesia de Roma, y todos ellos salen a encontrarlo allá, y eso le da a él gran ánimo. Pero él tiene un problemita todavía. Va a ser juzgado por el César y van a tardar, o eso se va a llevar, o él va a tener que esperar un par de añitos más, pero él no lo sabe. Él no sabe cuándo va a ser juzgado por César. Y entonces me dice el versículo 17 del capítulo 28, ahora sí vamos a hacer la lectura. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres,
he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla de ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Bueno, tenemos aquí el escenario, ¿sí? Pablo llega a Roma y allí está en una casa alquilada. 3 días, o sea, él deja pasar un par de días, no sé si los hermanos tienen alguna comidita para él, algún festejo, alguna reunión, alguna oración, algún servicio, algún devocional. Y bueno, le pasa un par de días, Lucas no nos dice qué es lo que pasa haciendo, pero 3 días después él los convoca. No convoca a toda la sinagoga, sino convoca al liderazgo. Ahora, notemos que dentro del liderazgo judío no existen judíos cristianos. Los cristianos están expulsados. Y de hecho, a nosotros nos cuentan los historiadores que allá en el año 49 de la era cristiana, en Roma hubo un relajo por causa de Jesús. O sea, nosotros sabemos que es por causa de Jesús. De hecho, a nosotros se nos dice que fue por causa de un tal Creso, que obviamente el historiador romano pues, malinterpreta o malentiende y realmente es Cristo, ¿no? Pero él dice, por un tal Cristo, los judíos armaron un tremendo zafarrancho y el emperador Claudio se vio en la necesidad de expulsarlos de Roma. Y por eso es que nosotros encontramos a Aquila y Priscila allá en Éfeso, donde, bueno, allá en Corinto en primer lugar, donde se encuentran con Pablo y luego Pablo los deja en Éfeso. Pero ellos eran del Ponto, porque ellos eran naturales del Ponto y vivían en Roma, tenían su negocio en Roma, pero Claudio dijo, todos los judíos se me van, cristianos, no cristianos, ¿qué me importa? Yo no quiero saber cuál es el problema que ustedes tienen, todos salen de Roma, se van. Bueno, la iglesia de Roma había sido iniciada por los judíos, obviamente. Ellos son el origen de la iglesia. Pero con el tiempo ellos convierten a diferentes gentiles y luego en el año 49 ellos son expulsados de Roma por Nerón. Entonces la iglesia se queda completamente gentil, empieza a crecer y cuando ya vuelve el liderazgo, pues se encuentra con una iglesia completamente modificada. Y eso lo vamos a ver allá más adelante en la introducción a los romanos. Pero lo que me interesa a este momento es que en el año 49 ellos tenían un problema. Y lo más probable es que al regresar los judíos ya haya estado una división entre judíos y cristianos. O sea, como dos religiones completamente diferentes. Porque para los judíos era una simple secta, pero luego poco a poco se van separando hasta que ya no pueden convivir. Ahora, eso no es un problema para la mayoría de los cristianos que son de origen gentil. A ellos no les importa el judaísmo. Y no es un problema para los judíos que no son cristianos. El problema es para los judíos que al mismo tiempo son judíos y al mismo tiempo son cristianos. Porque no pueden pertenecer a la sinagoga y a la iglesia. Tienen que elegir. O sea, hay que cambiar. Y entonces por eso es que dentro de estos líderes judíos que Pablo cita, no se encuentra ningún cristiano. ¿Cuál es el interés de Pablo? Realmente, el interés original parece ser simplemente hacer una apología. Miren, a mí me apresaron allá en Jerusalén, me acusaron de estar haciendo costumbres contra el pueblo, contra la nación, contra las tradiciones de los padres, pero yo en nada de eso estaba. Soy inocente. Los romanos consideraron que yo no había hecho nada digno de muerte, así que me querían dejar en libertad, pero los judíos se opusieron y querían verme muerto.
Entonces yo apelé a César, por eso estoy aquí. Aquí viene el punto interesante. Yo no tengo nada en contra de la nación, yo no voy a hablar nada en contra de ustedes, o sea, ni los voy a afectar, simplemente me tengo que defender. Y los judíos le dicen, mira, nosotros no hemos salido nada, no han enviado cartas, nadie que ha venido de allá nos ha dicho nada tú. Así que tranquilo. Eso sí es una gran incógnita histórica. ¿Qué pasó allí? Porque así como los judíos odiaban a Pablo, y eso lo vimos nosotros en los capítulos previos, que hasta contrataron al tal Tértulo, hasta se juramentaron unos 40 hombres que querían matar a Pablo y no iban a comer hasta que le dieran muerte, y otros estaban preparando una celada posteriormente cuando llegó Porcio Festo. Entonces, dado todo eso, ¿por qué no mandaron una cartita para los judíos allá en Roma diciendo, oye, encárguense de este, ¿no? Lo hicieron, ni ninguno mal informó. Bueno, pues, qué sé yo, son de esas incógnitas históricas que uno pues nunca va a lograr entender en esta vida. Pero el caso es que no hay nada en contra de él. Pero sí le dicen, oye, pero sí nos interesa saber qué piensas tú, ¿no? De esta secta. Ya habíamos quedado en que la palabra secta en griego, airesis, es la misma que da lugar a nuestra palabra herejía. Ahora, pertenecer a una secta es simplemente pertenecer a un grupo religioso cerrado. Pertenecer a una herejía es tener una doctrina falsa. Esas son las definiciones en español. Pero la definición griega de herejía es simplemente hacer una separación, es decir, tomar una elección. Entonces, el judaísmo es una gran religión. Y dentro del judaísmo pueden haber diferentes grupitos pequeños y eso no hace que ellos sean menos o más judíos. Simplemente son diferentes caminos para cumplir con el judaísmo. Así, hoy en día, los judíos tienen muchas sectas. Ya no están los saduceos, ya no están los fariseos, ya no están los esenios, ya no están los celotes, ya no está, toda esa gente ya no está. Hoy en día son diferentes sectas las que existen, pero existen varias. Un buen ejemplo de esto es la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica es grande, enorme, pero dentro de la Iglesia Católica hay una gran variedad de posibilidades para el católico. Por ejemplo, si a él le gusta mucho el estudio, la lectura de la Biblia, ahí están los neocatecúmenos, eso es para él. Si, por ejemplo, a él le gusta lo animado, los dones del espíritu, el hablar en lenguas, el brincar y todo eso, ahí están los carismáticos. O sea, los carismáticos y los neocatecúmenos, los dos son católicos, pero son tan diferentes el uno del otro. Vaya, pues, si a uno le gusta la ultraderecha, políticamente hablando, ahí está el Opus Dei. Pero si a uno le gusta la izquierda, el comunismo y todo eso, ahí están los jesuitas. Entonces, hay para todos los gustos. La iglesia católica es de derecha o izquierda. No, eso tiene un montón de sectas. Y esas son sectas. La iglesia del Señor no tiene tal cosa, dice Pablo. Esto que ellos llaman herejía, esto que ellos llaman una secta, realmente yo le llamo el camino. Eso es diferente. Entonces no es una elección. Pablo no dice, bueno, usted elija lo que quiera, si quiere ser saduceo, fariseo o cristiano. Escoja, porque todos los caminos llevan a Dios. Él no va a decir eso. Él va a decir, Jesucristo es el único camino. Por la esperanza de Israel, es que yo estoy preso, ¿no? O a los romanos le va a decir que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Y eso lo vamos a examinar después. Entonces le dicen, queremos saber sobre esto, porque de esta secta se habla mucho en todas partes. Y habiéndole señalado un día, ¿sí? O sea, yo no sé qué día se pusieron de acuerdo, vinieron a él muchos a la posada de los líderes y probablemente uno que otro curioso. Probablemente no todos los judíos, porque de hecho los judíos son una gran mayoría en Roma en ese momento. Y lo sabemos por la arqueología. O sea, sabemos que ahí había muchas colonias o barrios, vamos a llamarle, barrios judíos. Y si alguien se está preguntando, "Oye, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que ahí había varios judíos? ¿Cómo sabemos que una casa era judía y otra no? Bueno, tiene que ver con los rótulos que ponían en sus casas. Ahí a veces hay inscripciones en hebreo. Tienen que ser judíos. La otra cuestión que también los arqueólogos se ponen a hacer es a excavar la letrina y ver qué hay, ¿no? Y entonces ellos notan que no hay cerdo, por ejemplo,
en el ADN. Yo sé que mantienen haciendo ese montón de cosas raras, ¿no? Pero ellos dicen, oh, esto también es judío, ¿no? Y por los nombres, muchas veces, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos judíos en Roma, nos dicen los arqueólogos, para este preciso momento. Entonces, señalaron un día. Vinieron a él muchos a la posada, a los cuales, y esto es bien interesante, les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Bueno, ¿qué es Jesús para Pablo? Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Eso es Jesús. No, Jesús no es una religión nueva, no es algo distinto. De hecho, el cristianismo está en total continuidad con el Antiguo Testamento y por eso en nuestras Biblias nosotros tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. No nos hemos deshecho del Antiguo Testamento. Y a pesar, sí, de que nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento, no hay otra, ¿cierto? Y a pesar de que nosotros afirmamos que el Nuevo Testamento es el que aplica a la iglesia y que es nuestra base en cuestiones de doctrina y de práctica, no por eso menospreciamos el Antiguo Testamento, por el contrario, el cristianismo es simplemente la evolución lógica del judaísmo y el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a Abraham, las promesas que están en la ley y las promesas que están en el resto del Antiguo Testamento. Y por eso es que Pablo, cuando él le predica a los judíos, él utiliza la ley y utiliza los profetas. Entonces, a través de la ley y a través de los profetas los persuadía acerca de Jesús. Y cosa interesante, dice aquí, les testificaba el reino de Dios. O sea, eso era el reino de Dios, ¿no? Eso era el reino de Dios, lo que les estaba testificando. Y estaba utilizando el Antiguo Testamento para mostrarles lo que él dice en Gálatas, que la ley era un ayo que nos llevaba hasta Cristo. O sea, si uno sigue la ley a conciencia o la sigue con una lectura correcta, porque esto es bien interesante, ¿sí? Tanto de la historia como de la Biblia, se puede hacer una lectura correcta o una lectura incorrecta. Ahora, por ejemplo, si me permiten, hubo una guerra de 12 días, la guerra de los 12 días entre Israel y Irán. Ahí están los datos, ahí está la estadística, ahí está la cantidad de bombas lanzadas, ahí está la cantidad de destrucción. O sea, ahí están los datos. Sin embargo, cuando uno mira a los comentaristas y les hace la pregunta, "¿Y quién ganó la guerra?". Entonces, unos dicen que es que la ganó uno y otros dicen que es que la ganó el otro, y son los mismos datos, solo que hacen distintas lecturas de esos datos. Bien. Entonces, la ley o se puede ver por medio de la fe o se puede ver por medio del esfuerzo humano. En ambas situaciones vamos a tener conclusiones completamente distintas. Bueno, entonces, si uno mira la ley y los profetas y uno los lee con los ojos de la fe, va a desembocar necesariamente en Cristo. Dice el versículo 24. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. O sea, lo que Pablo está diciendo encuentra lógica en unos y no encuentra lógica en otros. ¿Y eso por qué? Bueno, por las distintas lecturas que se hacen de el mismo texto. Es decir, esto es lo que Jesús dijo, por ejemplo, a los apóstoles. Moisés permitió, bueno, está hablando con los fariseos, se llama Mateo capítulo 19, pero luego le dice a los apóstoles, Moisés permitió, ¿no?, el repudio por la dureza del corazón de ustedes. Eso significa que según la manera de pensar de los judíos, nunca hubieran aceptado la verdad tal y cual es. Entonces les permitió repudiar a su mujer por cualquier causa. Jesús estipula que al inicio no fue así, que Dios unió a Adán y a Eva y que lo que Dios unió, por él no lo separa el hombre. Luego aclara, ¿no? Todo aquel que repudia a su mujer, a no ser por fornicación, o sea, una excepción, y luego se casa con otra,
adultera. Y resulta que los apóstoles que están escuchando esto que Jesús dice, que para nosotros es de lo más sensato, de lo más lógico, o sea que a las mujeres hay que aguantarle. O sea, lo único que no le puedes aguantar es una infidelidad, pero luego tienes que aguantarle. Yo sé que al marido tengo que aguantarle su mal humor y todo lo demás, pues si te hubieras quitado antes de casarte, pero ahora que estás casado, aguanta. Y eso que para nosotros es, bueno, ni modo, ¿no? Vamos a hacerle caso al hermano Selvin. Eso que para nosotros es así, resulta que para los apóstoles no están así. Ellos dijeron, si esa es la condición del hombre, entonces no conviene casarse. ¿Cómo así? O sea que yo no puedo echar a mi mujer cuando me dé la gana y luego casarme con otra. No, no puedes. Ah, no, pues entonces no naces. Entonces yo mejor no me caso. Y esa conclusión en la que ellos llegaron, que a uno le parece ilógica, para ellos es completamente lógica por su sesgo cognitivo, por la manera en que ellos piensan. Y eso precisamente hace que unos digan lo que Pablo dice, tiene lógica, o sea, está en lo correcto. Y otros digan, no, eso no tiene ninguna lógica. Las diferentes lecturas que hacen ellos de la ley. Y como no estuvieron de acuerdo, dice el versículo 25, como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Y Pablo va a ser un tanto ofensivo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Vamos a leer el texto al revés. Primero, Dios está dispuesto a sanarlos, pero que estaban enfermos. Puede ser lo que el texto dice. Aunque quiero aclarar que el verbo sanar y el verbo salvar son dos verbos diferentes en español, pero en griego es uno solo. Entonces, bien puede decir, yo los salve. Y claro, para nosotros los latinos o los españoles son dos cosas diferentes porque la salvación tiene que ver con el alma y la sanidad tiene que ver con el cuerpo. Pero para los antiguos, nosotros somos una unidad, de manera que el pecado es una enfermedad y una enfermedad que tiene que ser curada. Y nosotros no lo entendemos así muchas veces. Entonces, por eso decimos a veces cosas tan absurdas teológicamente hablando como el alcohólico es un enfermo, no es un pecador. Para los judíos hubiera sido es lo mismo, porque tiene que ser sanado y tiene que ser salvado, que es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, yo lo sano. Pero, ¿cómo es que Dios nos va a sanar? Porque Dios nos sana o nos salva a todos. Pues resulta que para ser sanados, dice el versículo, yo estoy leyendo al revés, ellos necesitan convertirse. ¿Cómo convertirse? Necesitan convertirse. O sea, te conviertes, Dios te sana. Te conviertes, Dios no te sana. Pero para convertirse, ellos necesitan entender de corazón. ¿Ven? Entender de corazón. Y por eso, si me permiten, el tipo de evangelismo que se hace en muchas iglesias es muy incorrecto. Estoy hablando de iglesias en términos generales, ¿no? Pero alguien me dijo en cierta ocasión que yo invité a una reunión de la iglesia, a una campaña evangelística, me dice, no, yo ya no voy a ir con ustedes. ¿Y por qué? Porque cuando yo voy con ustedes, todo el mundo me empieza a presionar para que pase al frente, que pase al frente, que pase al frente, que pase al frente, y yo no quiero pasar al frente. Y entonces él estaba haciendo alusión a una iglesia evangélica donde cuando llega un oyente, pues el pastor empieza a hacer ¿cómo se llama? El llamado, se le dice a eso, y que el pecador pase y casi que todo el mundo lo agarra casi de las orejas y del pelo y pasa. Bueno, eso es completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque esa persona no ha entendido bien el mensaje, no lo ha comprendido de corazón, y si no lo ha comprendido de corazón, entonces muchas veces nos puede convertirse, y entonces luego Dios no los salva. Hay otro
caso también bien interesante que se dio allá en Honduras. Hubo una campaña evangelística en la Iglesia de Cristo, vamos a criticar esto. Y se llamó a la gente de cierto instituto bíblico, llegaron hasta ese pueblo y bautizaron 33 personas. 33. No lo bautizaron en la iglesia. De hecho, yo fui invitado a la última noche de campaña y yo siempre llevo, cuando me invitan hacia una campaña y no he estado yo involucrado, yo llevo dos sermones. O no, por si hay visitas y otro por si no hay visitas. Entonces siempre les digo, bueno, quiero que las visitas se pongan de pie, quiero conocerlos. Pues nadie se puso de pie. Entonces yo quiero que todos los que son bautizados se pongan de pie. Todos se pusieron de pie, así es de que dije, bueno, hay que predicarle a la iglesia, ¿cuál campaña evangelista? Pero esto no es un problema, me dijo el evangelista de ese lugar, porque aquí ya se bautizaron 33 personas. ¿Está listo? Lo vi aproximadamente un mes después y le dije, ¿cómo están los 33? Y me dice, ninguno de ellos ha ido a la iglesia. Bueno, y entonces, ¿cómo los bautizaron, no? No, ustedes los bautizaron en la pila de su casa. O sea, llegaban ellos, se acorralan con preguntas aquí y allá, y a la persona no le queda más que bautizar. Si yo me quiero bautizar, pero ahí en la pila de tu casa, sin haber visitado la congregación ni una vez. Y cuando ellos llegan a la congregación, no miran la batería, no miran el conjunto, no miran las hermanas danzando enfrente, y no les gusta. Y punto seguido, pues se van porque se bautizaron, pero no se convirtieron. Y no se convirtieron porque no entendieron el mensaje. Y por eso es importante que cuando uno haga evangelismo se preocupe porque la persona entienda. Uno no se va a preocupar porque ella diga sí. No, eso le corresponde a ella. O, según los calvinistas, pues le corresponde al Espíritu Santo, pero de cualquier manera no me corresponde a mí. Yo no decido por él. Yo simplemente le explico para que pueda tomar una decisión y cuando toma su decisión se convierte de corazón. Por eso hay que gastar tiempo para que la persona comprenda realmente el paso que está dando. ¿Cómo van a entender de corazón? Pues tienen que oír con los oídos. Bueno, sé que esto no es literal, que también hemos evangelizado a sordomudos y obviamente pues, les evangelizamos con señas. ¿Cómo van a oír, cierto? Pero es una forma de hablar. O sea, tienes que oír, tienes que poner atención para que puedas entender de corazón. No vean con los ojos, no oigan con los oídos. Pero ¿por qué no pueden oír con los oídos? ¿Y por qué no pueden ver con los ojos? Hagamos este sencillo ejercicio, ¿sí? Le decimos a una persona que entra al cuarto, ¿sí? Y tráigame las tijeras. Las tijeras están sobre la cama. Sobre la cama tenemos un montón de cosas, tenemos un cuaderno, tenemos que un montón de cositas. Entonces, y le decimos a la persona, tráigame las tijeras que tengo sobre la cama. Listo. Él entra a la habitación, mira las tijeras, entre un montón de cosas, toma las tijeras, las trae. Ahora le vamos a preguntar una cosa sencilla. Aparte de las tijeras, ¿qué más había en la cama? Y a no ser que sea un fisgón, porque hay personas que son fisgonas, y esas sí le echan ojo a todo. Ahí había un calcetín sucio, ahí había no sé qué, ahí había no sé cuántos. Y entonces sí se fijan en todo lo que había. Pero una persona que no sea fisgona, una persona normal, podríamos decir, yo creo que la mayoría de la gente es fisgona, entonces es una persona que no es normal. Va a decir, perdón, yo no vi nada más. Sé que había cosas, pero no puse atención. ¿Y eso por qué? Por su sesgo cognitivo. Eso es lo que el apóstol llama el corazón de este pueblo se ha engrosado. O sea, la idea que tienen los antiguos es que la gente piensa y reflexiona con el corazón. Entonces, ¿qué significa un corazón duro? Alguien que no piensa. Por eso cuando dice que Dios le endureció el corazón a Faraón, quiere decir que Dios lo volvió tonto y que está tomando decisiones que no le convienen. O sea, si el mar se abre, ¿qué bruto se mete? Eso es una tontera, ¿no? O sea, yo miro el milagro del mar abriéndose y yo digo, aquí me doy la vuelta y me regreso. Pero el faraón mete a su ejército porque está obstinado, porque es tonto. Pero él no es tonto, es un gran gobernante. Es raro encontrar a un gobernante tonto. Eso es muy raro.
pero es un gran gobernante. Lo que pasa es que Dios endureció su corazón y no piensa. ¿De qué significa un corazón corto? Es lo mismo que una persona obesa. O sea, pongámoslo a correr, pongámoslo a trotar y vamos a ver que no aguanta. Este es mi caso, no estoy tan gordito, pero yo creo que tengo mucha grasa en la sangre, porque eso de trotar y eso de correr ya no se da conmigo. Entonces, ya no tenemos esa fuerza. Pues hay personas que se vuelven perezosas para pensar. Eso es lo que Pablo dice. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente. A ver, el corazón está gordito y sus oídos oyen pesadamente. ¿Por qué? Bueno, esto se llama sesgo cognitivo. ¿Cómo es que nosotros obtenemos esto? ¿Cómo es que nosotros polarizamos? Resulta que cuando yo soy una persona racional, soy capaz de tener un criterio y soy capaz de escuchar a quien piensa distinto a mí, de reflexionar y a veces, no siempre, darle la razón. Es decir, yo tengo mi criterio sobre X cosa, pero viene alguien que piensa diferente, ¿sí? Y yo tengo la capacidad de escucharlo y entender sus razones. Puede que me convenza, puede que diga, no, no, no tiene razón, no tengo que darle la razón. Pero puede que entienda sus razones y diga, oye, esto es un buen punto, no sé cómo contestarte ese argumento, pero es un buen argumento el que has hecho. Y al rato podría incluso decir, oye, yo creo que él tiene razón. O sea, me parece que tiene lógica lo que está diciendo, porque yo soy una persona racional. Pero cuando yo me polarizo, entonces yo ni siquiera escucho. Y esto lo mira mucha gente. Cuando discutimos de X o Y temas o de política, por ejemplo, política, entonces la gente se polariza mucho. Y cuando uno está dando una razón, un argumento, cuando uno está desarrollando su idea, la otra persona ni lo está escuchando, sino que está pensando en cómo contestarle a uno, sencillamente porque no le va a dar, bueno, uno, nunca lo va a escuchar a uno, y dos, nunca le va a dar la razón. ¿Quién tiene la culpa de eso? Bueno, voy a decir ahorita que YouTube, TikTok, porque YouTube y TikTok tienen este problema que se llama el algoritmo. Y el algoritmo significa que cuando a mí me gusta una lección, veo a un profesor en YouTube y yo le doy like, YouTube, como quiere vender sus videos, entonces, y pelear con otra plataforma como TikTok y viceversa, entonces ellos me van a poner más videos de ese tipo. Y entonces resulta que todo el YouTube o todo el TikTok me están dando la razón y me van polarizando. Ya, no me presenta lo contrario. Sea yo de la tendencia que sea, me polarizo. Luego, cuando ya estoy sumamente polarizado, y los noticieros serios también hacen eso, los que llamamos serios. Por ejemplo, CNN es demócrata en Estados Unidos. Por lo tanto, ellos van a dar la noticia, pero van a tener una carga política y todo lo polariza, todo va inclinado a ellos. Pero si uno es de derecho republicano, entonces va a ser Fox News, que todo lo va a presentar también desde la otra perspectiva. Total, si yo me mantengo viendo CNN día y noche o Telemundo o Univisión que van por la misma idea, entonces empiezo a pensar como ellos y luego ya no puedo entender el otro argumento. Este es uno de los problemas que nosotros tenemos también cuando escuchamos solo predicadores de la Iglesia de Cristo, porque entonces nos polarizamos y no somos capaces de entender a otra persona, ¿no? Pero también tenemos el problema contrario cuando no importa lo que estoy viendo y no puedo manejar un criterio. Pues entonces los judíos tienen una, voy a llamarlo teología en este momento. Y entre ellos mismos se aplauden y entre ellos mismos se enseñan. De manera que ya les cuesta pensar fuera del cuadrito que está hecho. Una vez estaba planteándole a un compañero del Instituto Baxter en nuestros cuartos cuando yo era estudiante una teoría que yo había leído en un libro. Y él se me quedó mirando así, todo serio, todo enojadito, y me dijo, eso no es lo que enseña la iglesia. Y se salió del cuarto.
Hasta ese momentito yo me di cuenta que eso no era lo que enseñaba la iglesia. Salió. Y eso quiere decir que su mente estaba completamente bloqueada, incapaz de comprender un argumento, siquiera de darle lugar a un argumento que fuese diferente. Entonces, ¿qué le pasaba a los judíos? Ellos leían la ley, pero dice Pablo que tienen un velo sobre sus ojos y son incapaces de entender. Y hasta cita al profeta Isaías, ¿no? De oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. O sea, yo sé que Jesucristo, sé que Jesucristo no era más guapo que el común. Yo sé que el romanticismo nos hace verlo así como, uy, Jesucristo era guapísimo. Eso lo miraba y decía, este es el Mesías. Pues eso no era así. Yo creo que él era común y corriente, como cualquiera de nosotros. Hablaba como cualquiera de nosotros, sonreía como cualquiera de nosotros, tenía una sabiduría increíble, pero bueno, ahí está Jesús. Y Jesús está enseñando, ¿sí? Y ahí se junta un montón de gente. Y nosotros le preguntamos a Pedro, ¿quién es él? Y Pedro dice, es el Cristo. Es más, Jesús le dijo una vez a los apóstoles, ¿y ustedes por qué no se van? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Nosotros sabemos que tú eres el Cristo. Preguntémosle a un fariseo quién es Jesús. Y va a decir, es el cabecilla de esa secta de los nazarenos. Ahora, ese fariseo es hipócrita. Realmente él sí supo que Jesús era el Mesías, pero dijo, mejor matémoslo porque no queremos al Mesías. No, yo pienso que es una persona honesta. Bueno, cuando Jesús dijo que los fariseos eran hipócritas, lo dijo porque ellos decían que había que hacer cosas y no las hacían. No era el tipo de hipocresía que nosotros manejamos hoy en día, ¿no? O sea, su concepto de hipocresía es un poco diferente. Pero en fin, creo que el fariseo, igual que Pablo, es completamente honesto. ¿Ya? Pero el fariseo miró a Jesús 3 años y medio, el mismo tiempo que el discípulo lo miró. Pero el fariseo concluyó que era un falso maestro mientras el discípulo lo siguió. ¿Por qué? Porque el discípulo no había escuchado la interpretación de la ley farisaica, sino que este tiene la mente en blanco y está dispuesto a aprender. En cambio, el fariseo, no. Ella tiene un sesgo cognitivo. Cuando nosotros predicamos y nos aplaudimos y aprobamos lo que tenemos, nos vamos polarizando. Y cuando nos vamos polarizando, hay cuestiones que no vamos a comprender y no nos van a entrar a la cabeza hasta que conscientemente yo vaya al texto y diga, no, yo sí quiero saber la verdad. Yo sí quiero escudriñar, honestamente. Y hasta entonces voy a poder empezar a ver. Pero aquí dice que unos no creían, otros sí, había debate entre ellos, se fueron debatiendo y Pablo les cita este pasaje como que para alcanzar a algunos de ellos, ¿no? Diciéndoles, mira, el profeta dijo esto, que ustedes iban a tener el corazón engrosado y que iban a oír pesadamente y que eso los iba a hacer no comprender de corazón y entonces no se iban a convertir y Dios no iba a poder sanarlos. Porque eso sí, el Señor sana a los que se convierten. Saben pues, dice, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Y por qué oirán? No tienen sesgo cognitivo. Y eso es lo bonito realmente. De tratar uno de decir, "Ay, aquí no importa lo que me han dicho o lo que yo he creído, voy a escudriñar un momento. Voy a leer, ¿no? Y de hecho, Lucas alaba a la sinagoga de Berea porque Lucas nos dice que ellos escudriñaban las escrituras para ver si las cosas eran sí, o sea, eran mucho más nobles y tenían ese corazón menos engrosado. Pero si yo simplemente, y esto sí es malo de los predicadores, ¿sí? Esto lo he escuchado en varios. Y usted, hermano Selvin, visita tal o cual iglesia. No, yo solo la visito cuando yo predico. O sea que usted nunca ha escuchado una predicación. No, yo no, yo solo predico. Y después sí escucho mis propios videos en YouTube. No, pues entonces no crece. Entonces no avanza. Bueno, sí voy a escuchar a algunos, pero los que opinan igualito que yo.
No, solo te estás polarizando. Es bueno, es bueno escuchar, pero eso sí, con mente crítica. O sea, no es que le vamos a creer, no es que yo voy a escuchar al hermano Cashluna para ver qué me va a revelar Dios. No, va a escuchar con mente crítica. Y es bueno escuchar de cuando en cuando a un sacerdote católico, es bueno escuchar a un judío, un rabino, a ver qué dice. Vamos a analizar lo que está diciendo, porque eso me va a abrir mi mente y muchas cosas yo voy a poder comprender mucho mejor, ¿no? Bueno, entonces él dice, mira, los gentiles, ellos sí van a oír. Ellos sí. Y cuando hubo dicho esto, ay, acuérdense que esto es veneno para un judío. Los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y termina diciendo Lucas, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahora, solo voy a hacer este comentario. El reino de Dios y Jesucristo son dos cosas distintas. Bueno, cuando uno mira la cópula I, aquí vamos a dejarlo a criterio de cada quien. I, eso en griego se dice kai, ¿no? Kai. Pero si quieren aprender una palabra en griego es kai, ¿no? Eso significa I. Pero resulta que I, ese kai en griego, a veces es disyuntivo. Y eso significa, mira, el reino de Dios es una cosa y la enseñanza acerca de Jesucristo es otra cosa. O sea, Pablo les predicaba dos cosas, el reino de Dios y les predicaba a Jesucristo. Pero a veces, y aquí esto es pura interpretación, ¿sí? No hay una forma de saber cuál de las dos secciones es la correcta. A veces es un CAI, se le llama eso en hermenéutica, en interpretación bíblica, se le llama CAI exegético. Y entonces en esa ocasión el traductor tiene que poner, es decir, en vez de ir, lo voy a decir así, predicando el reino de Dios, es decir, enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bueno, debemos que ustedes elijan para no polarizar. ¿Sí? Entonces, empecemos a tener criterio y digamos, oye, ¿cuál de las dos es la prueba? A partir de aquí, los eruditos conservadores dicen que Lucas y Hechos se escribieron en el año 62. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, si nosotros vamos haciendo el recuento, la carta a los romanos se escribió en el 57, ahora echémosle a Pablo 5 años de cárcel, entonces llegamos hasta el 62. Y entonces, como aquí me termina de narrar Hechos en el año 62, los eruditos conservadores dicen que Hechos se escribió en el año 62. Porque si se hubiese escrito, por ejemplo, en el 70, entonces para el 70 Pablo ya está muerto, porque Lucas no narró la muerte de Pablo. Los eruditos un poquito más liberales, porque los muy liberales, esos piensan que Lucas escribió en el siglo segundo, pero un poquito más liberales, como tal vez es mi caso, creemos que Lucas y Hechos se escribieron después del año 70. Entonces surge la pregunta, si Hechos se escribió después del año 70, ¿por qué Lucas no narra el juicio de Pablo o la muerte de Pablo? Y esa es una muy buena pregunta. Algunos han opinado, y digo esto como opinión, que Lucas, cuando escribió Hechos, en efecto ya sabía que Pablo había muerto. Y no narró su muerte porque no quería él confundir a la gente y poner al superhéroe de Hechos y su muerte en contraposición a la muerte de Jesús. O sea, si Pablo murió y dio testimonio y veamos que para Lucas es el héroe. O sea, desde el capítulo 13, Pablo, 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 es la vida de Pablo la que se narra en Hechos. Entonces, haber narrado su muerte lo pondría como paralelo de Jesús. Y realmente Pablo no quiere, nunca hubiera querido que tal cosa sucediera. ¿Sí? Y por eso es que en muchos de los casos nosotros en la Biblia no tenemos la muerte de los apóstoles. Sabemos que todos murieron, pero ¿cómo murió Pedro? ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo murió Felipe?
cómo murió Bartolomé, cómo murieron todos los apóstoles. Solo sabemos de uno, de Jacobo. Y solo se dice, lo mataron a espada. Ya, pero no se cuenta, porque para nosotros los cristianos solamente hay una muerte que cuenta en términos salvíficos. Las demás son simple testimonio de fe. Bueno imitarlas y bueno saber, pero jamás confundirlas con la muerte de Cristo. Entonces, en las obras de Lucas hay un acontecimiento en medio, que es la muerte de Jesucristo, antes y después de Jesucristo. Y por lo tanto, no se va a narrar la muerte de Pablo. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.